A ver, pregunta si es que ya estamos. Eso es, yo estoy en Berlín. ¿Salió? Listo, ya. Eh, Hola, mi nombre es Fátima y soy miembro del colectivo Yachayhuasi, espacio que viene trabajando por crear espacios de bienestar para las mujeres víctimas de violencia. En nombre de toda la organización Yachayhuasi, muchas gracias a todas y a todos por el interés y aceptación de este proyecto, el curso del ABC del empoderamiento femenino para la transformación. Pese al complicado contexto en el que nos encontramos, esperamos brindarles un buen curso y también herramientas que puedan servir a cada una y a cada uno de nosotros para dicho empoderamiento. Es como nace este curso en coorganización del Tercio Estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día de hoy vamos a dar inicio a la primera sesión del segundo módulo, que tiene por nombre el ámbito legal en relación a la violencia de género. Y estará a cargo de nuestra invitada, Natalia Arbildo, a quien de por sí le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación y, y que nos comparta sus conocimientos y experiencias el día de hoy. Ella es abogada y activista social, fundadora de Quilla Perú, ganadora del Premio Protagonistas del Cambio 2019 y ex embajadora joven por las Naciones Unidas. Sin más nada, les deseamos los mejores éxitos en este curso. No olviden de estar pendientes al Classroom para que puedan recibir al finalizar su constancia de participación. Y sin más, le cedo la palabra a Natalia para la sesión correspondiente. Bueno, hola, ¿qué tal, Fátima? Y a todos los conectados. Un gusto poder saludarlos hoy día. Bueno, como ya comentaron, mi nombre es Natalia Arbildo. Ahora estoy en mi cuarto porque tenemos un escritorio en casa nada más. Y me lo disputo con mi hermano todos los días y hoy le tocaba a él. Entonces voy a comentarles desde acá más o menos todo lo que respecta al ABC del empoderamiento femenino, al tema legal sobre todo, que es el tema que ahora nos compete. Bueno, en primera vamos a conversar, como ya lo explicaron, mi nombre es Natalia y hoy día vamos a tratar sobre el ámbito legal en relación a la violencia de género, que es un tema que ahora es fundamental porque a pesar de que la cuarentena se encuentra digamos, en todo su apogeo, la violencia no deja de suceder en los distintos espacios. Entonces sí es importante hablar sobre estos temas, visibilizarlos y conversarlos también. Bueno, quiero primero cerciorarme de que pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, Fátima, sí se puede ver, todo está bien, ¿verdad? Sí se puede ver la pantalla. Y bueno, vamos a empezar hablando acerca de la ley 3364. La ley 3364 es la norma que es promovida por el Estado. Yo les voy a pasar luego las diapositivas también para que las puedan ver. Esta ley 3364 es una norma que es promovida por el Estado peruano con la finalidad de erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y también contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Ya pasaré a explicar más adelante, digamos,
las implicancias de esta ley. Y en este caso sí es importante tener en cuenta también que se sanciona tanto en el ámbito público como privado. Este es un parteaguas importante porque digamos que históricamente se ha creído de que la violencia contra las mujeres había sido un ámbito principalmente doméstico, donde siempre se hablaba únicamente del hogar, ¿no? Habían problemas en pareja y se decía, sí, va a ser, digamos, cuando violentan a una mujer es problema de pareja y no es un problema público, ¿no? Con esta ley y también con todos los avances a nivel internacional se sabe que sí es un problema público. Entonces, se sanciona tanto en el ámbito público como el privado. Y especialmente también se protege a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física de niñas, niños, adolescentes. Entonces, es importante sí este primer punto. También la ley 3364 lo que hace es establecer medidas, políticas integrales de prevención y dispone la persecución y la sanción y la reeducación también de los agresores con el fin de garantizar a las mujeres y el grupo familiar una vida libre de violencia. Hay que tener en cuenta que el ente rector justamente de estas temáticas, el ente rector de temas de violencia contra la mujer, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, un poco para hacer un recuento acerca de la ley 30364, el 23 de noviembre del 2015 se aprueba esta ley, que es la ley 30364, como ya lo mencioné, que tiene como nombre Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Particular o de importante tiene esta ley, que a partir de esta ley se recogen los conceptos de la Convención Belén do Pará, que es una convención que establece el reconocimiento a la violencia hacia las mujeres no se limita únicamente al ámbito doméstico, como lo decía anteriormente, no solamente en la casa puede haber agresión, sino que también puede ocurrir en el ámbito público y que además implica la comprensión de que este problema responde a desigualdades estructurales sociales hacia las mujeres, es decir, que se da por razones de género. Entonces hasta aquí hemos visto que esta ley 30364 se aprueba en noviembre del 2015, además que rige para el ámbito público y para el ámbito privado, no únicamente la violencia en el ámbito doméstico, y eso hay que tener muy en cuenta con respecto a la concepción de la violencia en general y por consecuencia a la ley 30364, y que además reconoce sí que hay desigualdades estructurales sociales, que es el tema de género. Entonces, esto que quede claro en esta primera parte. Bien, continuamos. Esta ley 364, que también se les voy a dejar por ahí en el Google Classroom, que me han dicho que sí, también podemos acceder, garantiza ciertos principios, ¿no? El primer principio que sí es importante tener en cuenta es justamente el principio de la igualdad y la no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación es aquel principio obviamente que garantiza que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, que no debe haber ningún tipo de discriminación, ya sea por cualquiera de los ámbitos, se puede decir, hablamos por ejemplo exclusión de sexo o de algún tipo de discriminación, todo eso está obviamente prohibido y es uno de los principios rectores de esta ley. Lo otro es el principio de interés superior del niño, que es otro principio. ¿Qué quiere decir el principio de interés superior del niño? Que en todas las medidas concernientes y que involucren a niños y a niñas en estos procesos legales, lo que tienen que hacer las instituciones públicas o privadas es obviamente tener consideración primordial e interés superior por el niño, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando en un proceso que se ventila a la luz de la ley 364, hablamos, por ejemplo, de alimentos o de algún otro proceso que involucre, digamos, la situación de un niño, tiene que priorizarse lo que se denomina el interés superior del niño. Un tercer principio que contempla la ley 30364 es el principio de la debida diligencia. ¿Qué quiere decir la debida diligencia? La debida diligencia quiere decir que el Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia. Es decir, se tienen que cumplir sí o sí las medidas y además lo que se tiene que hacer es que estas no sean, digamos,
dilatadas en el tiempo y que tienen que asegurarse además que las autoridades cumplan este principio, porque justicia que no llega a tiempo tampoco es justicia. Un cuarto principio es el principio de atención inmediata y oportuna, y es que los operadores de justicia, también la Policía Nacional de Perú, ante una situación de violencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que proteger o atender efectivamente a las víctimas. Entonces, ese es un principio también que guía la ley 30364. Hablamos también del principio de sencillez y oralidad, de que todos los procesos de violencia, ¿qué tiene que hacerse en estos casos? ¿No? Se tienen que desarrollar, sí, con el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, también en el caso de los procesos de la revictimización, y entonces, obviamente, el principio de sencillez y oralidad lo que va a permitir un poco es lo que comentábamos hace un momento, que se favorezcan que estas presuntas víctimas, además que las víctimas de la violencia contra la mujer o de integrantes del grupo familiar confíen en el sistema y que finalmente sea una sanción adecuada al agresor. Lo otro son los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que ante la eventual afectación causada y se tienen que dar y tomar las medidas necesarias, proporcionales y razonables, ¿no? Para proteger efectivamente los derechos de las víctimas, la salud, la dignidad, y eso se tiene que ver traducido obviamente en la adopción de medidas también efectivas. Entonces, esto es con respecto a los principios. Ahora vamos a hablar de los enfoques de la ley 30364. Como vemos, están estos enfoques que son el enfoque de género, el enfoque generacional, el enfoque interseccional, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de integralidad. Vamos a empezar a abordar acerca del enfoque de género, ¿no? El enfoque de género es un enfoque que ha sido debatido a nivel nacional y que ha estado en tela de juicio y en el debate político en la agenda pública por bastante tiempo, porque como habrán escuchado algunos de ustedes, decían que el enfoque de género era un enfoque homosexualizador, ¿no es cierto? Entonces, este era un falso debate que se tenía en la política y nosotros los que apostamos sí por los derechos humanos, sí creemos que hay que defender el enfoque de género, que no significa más que un enfoque que reconoce las situaciones asimétricas entre los hombres y las mujeres, que hay diferenciaciones incluso de temas históricos, ¿no? Y estructurales además a nivel social. Entonces, todo lo que pase justamente, digamos, a la luz de esta ley también se tiene que enfocar con este criterio. Otro punto importante también es el enfoque de integralidad, ¿no? ¿Qué quiere decir el enfoque de integralidad? Que la violencia contra las mujeres, como nosotros sabemos también, tiene múltiples causas, ya sea a nivel individual, familiar, comunitario. Por ello se hace importante tomar en cuenta y analizar las situaciones que sucedan y que tengan que pasar también a la luz de esta ley, que se hagan a nivel integral. Otro enfoque también es el enfoque de derechos humanos, que claramente lo que abarca es que todo lo que se haga a la luz de esta ley, las actuaciones, las medidas que se tengan en cuenta, tiene que ser con la prioridad de la defensa de los derechos humanos, y ese es otro enfoque que además tiene esta ley, identificando, sí, por ejemplo, a los titulares de los derechos, ¿no? Que es otro tema también importante. Otro enfoque también que nos habla esta ley 3364 es el enfoque de interculturalidad. ¿Qué es lo que quiere decir el enfoque de interculturalidad? En nuestro país sabemos, ya hay diversas culturas, diversas expresiones, y se tiene que basar en el respeto, además de esta diversidad que existe. Entonces, esto es otro punto importante, otro enfoque también que se menciona en esta ley, de modo que permita recuperar desde los diversos contextos culturales todas aquellas expresiones que se basen en el respeto hacia la otra persona, ¿no? Y ya sabemos que con esto queda proscrita también cualquier tipo de discriminación para asegurar el goce de los derechos de las personas. Entonces, esto es un poco acerca de los enfoques, y creo que por ahí se me está pasando uno, que es el enfoque generacional, que reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder también entre distintas edades, cómo es parte de la vida entre la niñez, la juventud, la adultez,
y la vejez, que tienen que tener una conexión. Entonces, esos son los enfoques que nos plantea esta Ley 30364. Ahora, cuando hablamos de los sujetos de protección de la ley, bueno, en primera obviamente son las mujeres durante todo su ciclo de vida, que son justamente niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor, pero también los integrantes del grupo familiar, ¿no? Muchas veces lo que sucede es como que nos dicen que quizá no están protegidos otros integrantes, sí están protegidos, no solamente son las mujeres, sino también puede ser pareja, los cónyuges, los convivientes, las exparejas, los padres, madres, padrastros, todo lo que se encuentre y se pueda denominar del grupo familiar. Entonces ahí también les voy a dejar ese cuadrito para que puedan revisarlo, la relación con mayor paciencia, las relaciones ascendientes, descendientes, los parientes colaterales cosanguíneos, en fin, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas. Entonces, esos son los sujetos de protección en la ley. Entonces ya este punto también tiene que quedar claro que son las mujeres y también los integrantes del grupo familiar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tipo de violencia se puede denunciar? Aquí quería dejarles un dato que me pareció muy interesante y que de hecho, bueno, en realidad es bastante alarmante, que en nuestro país 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Y la violencia tiene diferentes aristas, diferentes aspectos. No solamente la violencia son golpes físicos, y eso creo que hay que tenerlo también, digamos, claro. No solamente es un jalón de pelos, ese es un tipo de violencia. Es justamente la física, los golpes en diferentes partes del cuerpo, puñete, las patadas, los empujones, los jalones de cabello, los maltratos por abandono, por ejemplo. También hay otro tipo de violencia que es la violencia psicológica, que es un tipo de violencia difícil de detectar porque claramente ahí hay una situación que no se nota. Tú no puedes, digamos, evidenciar como evidencias un moretón o evidencias algún tipo de golpe, pero sí se puede percibir o se puede expresar, por ejemplo, en gritos, en insultos, en desprecio, en ironía, en humillaciones, en situaciones que sí menoscaban la autoestima de las personas. Lo otro también es la violencia sexual, que es también una cara bastante visible de la violencia, que puede constituirse, por ejemplo, los delitos de violación sexual y los actos contra el pudor, incluye actos que no implican penetración o contacto físico. Eso hay que tener en cuenta. Cuando alguien diga necesariamente de que tuvo que haber algún tipo de penetración para que sea una violación sexual, pues hay actos que también son considerados violencia sexual que no implican necesariamente la penetración. Y lo otro también es la patrimonial. En la patrimonial también se encuentra la pérdida, la sustracción, la destrucción, la retención y la apropiación de documentos, por ejemplo, o de objetos, o que no se dé, por ejemplo, recursos económicos necesarios para solventar necesidades básicas. Entonces, esos son los tipos de violencia que reconoce esta ley, la ley que nos rige, que es la ley 30364. Ahora vamos a ver los espacios en los que se produce la violencia. Como les comenté hace un momento, históricamente se ha creído o se ha concebido el tema de violencia contra las mujeres como un ámbito solamente familiar, no solamente del hogar. Y es como hasta se normalizaba que el esposo podía hacer lo que quisiera con la esposa en casos de violencia, ¿no? ¿No es cierto? Decían, no, eso es tema de pareja, no te metas. Pero el tema de violencia contra la mujer no es un ámbito solamente doméstico, es un tema de agenda pública que involucra la salud, la dignidad de miles de mujeres. Entonces, los espacios en los que se produce puede ser, obviamente, en la familia, en el hogar, en cualquier otra relación interpersonal, pero también puede ser perpetrada por agentes del Estado, por ejemplo, donde quiera que ocurra, ¿no? Y hay casos incluso de violencia institucional también que el Estado ha ejercido contra las mujeres.
y eso podemos revisarlo también en distinta jurisprudencia. Recuerdo el caso también de María da Peña, que es un caso bien interesante sobre la situación, por ejemplo, de violencia que se comete a nivel de Estado. Lo otro es en la comunidad también puede existir violencia contra las mujeres, algún tipo de participación de ese tipo. Ustedes puede denunciar la persona agraviada, en este caso, por ejemplo, si yo fuese víctima de violencia, claramente estoy facultada a denunciar. Y aquí hay un punto interesante también, que los niños o adolescentes agraviados sí pueden denunciar los hechos de violencia. No es necesario que haya la presencia de una persona adulta, y eso es un elemento también necesario para aquellas personas que deseen, digamos, ser agentes o difusores de los derechos en estos casos. Sí es importante tener en claro ese dato, porque muchas veces sucede que cuando vamos a la comisaría, algunos de estos espacios, por una poca claridad de las personas que quizá acuden a la comisaría, no pueden hacer valer estos derechos o esas facultades que se tienen con respecto a lo que podrían o no podrían hacer en esas situaciones. Otro puede denunciar también la Defensoría del Pueblo y cualquier persona que conozca los hechos de violencia. ¿No? Ese es un punto interesante porque no necesariamente tiene que ser la persona agraviada, ojo, sino también puede ser un tercero que se encuentre, pues, digamos, observando de pronto la escena o haya tomado noticia de algún caso de violencia. Acerca de la denuncia. ¿Cómo se puede denunciar? Puede ser en forma verbal o en forma escrita. Eh, ¿Cómo puedes hacer o a dónde, digamos, debes acudir? Obviamente a la comisaría, es una también alternativa en la comisaría más cercana donde sucedieron los hechos, llamando también a la línea 100, que es otra alternativa y que se encuentra vigente aún en tiempos de cuarentena, porque se han conformado equipos del Ministerio de la Mujer que continúan atendiendo a nivel nacional, ¿no? Ya que quería tener un momento que la línea 100 se encuentra así activa y que a pesar de la cuarentena la violencia no ha cesado, y eso un poco nos da luces de que efectivamente la violencia no solamente, o no, digamos, o sea, es un mito total que siempre digan que la violencia contra las mujeres o la violencia de género la provoca la persona que ha sido víctima, ¿no? Es que seguramente tú estuviste o hiciste tal cosa y por eso tuviste esa consecuencia, o seguramente te violaron porque estabas borracha, o que estabas con la falda muy corta, o demás cosas, o que estabas mal vestido, o que estabas con ropa chiquita. Eso es creo que una mentira que lamentablemente ha sido o es todavía una idea en muchas cabezas de muchas personas que tenemos que desterrar. Y bueno, que ahora en tiempo de cuarentena sí se puede denunciar la violencia también, porque también se da en el ámbito familiar, ojo, las violaciones sexuales también se dan. Entonces puedes hacerlo llamando a la línea 100, a la comisaría, al Ministerio Público o a la Comisaría de Familia también. ¿Quiénes pueden denunciar? Ya lo mencionamos hace un momento, la persona perjudicada, cualquier otra, aunque no tenga su representación, y la Defensoría del Pueblo. ¿Y quiénes deben denunciar? Los profesionales de salud que conozcan hechos de violencia por su propia actividad, los profesionales de educación también que conozcan algunos hechos de violencia por su propia actividad. ¿Qué derechos me asisten en el proceso luego de interponer una denuncia? Eso es un poco, vamos a conversar acerca de aquellos derechos que nos asisten en caso hay una situación de violencia. Lo primero es claramente ser tratado con respeto por parte de las instancias públicas, privadas, que se encuentran inmersas en la ruta de atención. Esto quiere decir, por ejemplo, centros de emergencia mujer, también la comisaría, el mismo Ministerio Público, el Poder Judicial. Entonces, todos tienen que mostrar respeto. Nada que empiecen a cuestionarte por qué hiciste tú para recibir algún acto de violencia, o de pronto qué habrías estado haciendo. O sea, ese tipo de cosas no se pueden concebir en este tipo de procesos, porque atentan también contra la dignidad de las personas. Otro punto interesante y otro derecho también es que el personal de la policía tiene que recibir la denuncia y remitirla al Poder Judicial en 24 horas de recepcionado. Aquí hay un punto importante, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando sí acompañé algunos casos de violencia, sucede mucho de que vas a la comisaría y para recibirte la denuncia te preguntan mil cosas, es como un cuestionario, y después del cuestionario
recién te dicen si es que se animan o no. Y eso no puede pasar, porque la policía no hace una calificación, no hace una calificación jurídica, sino tiene que recepcionar la denuncia. Y eso sí es muy importante que lo tengamos en claro. No es necesario, digamos, que dé positivo a todas las respuestas, porque me pasó una vez también que acompañé, donde preguntan, ¿y con qué ropa ibas? ¿Y con qué esto? Entonces, eso desalienta la denuncia y eso no se puede permitir. El juez también pueda otorgar las medidas de protección a más tardar de 72 horas después de haber recibido la denuncia y remite el expediente a la Fiscalía Penal. Otro derecho es que la persona agresora sea detenida en el momento o dentro de las 24 horas que ocurrieron los hechos en caso de flagrancia, y que la policía también nos brinde un número que se encuentre disponible las 24 horas del día, no a efectos de monitorear, y además de hacer cumplir las medidas de protección dictadas por el juez, porque ojo de que la policía es la encargada de implementar las medidas de protección. Otro derecho también que existe en las víctimas es en el tema del trabajo, ¿no? Que es otro tema también interesante, cómo es que la violencia va relacionada mucho con el trabajo, cómo impacta en distintos ámbitos, y en el ámbito laboral también es una implicancia, y dado también esa realidad, es que la ley 30364 sí toma en cuenta, digamos, los derechos en el ámbito laboral, que ya lo explicaremos más adelante. Entonces, no puedes ser despedido de tu trabajo, tienes derecho al cambio de lugar de trabajo, a la justificación de inasistencias y tardanzas por causas relacionadas a actos de violencia, a cambiarte de lugar y horario de estudios, a la justificación de inasistencias, tardanzas y atención especializada ante las secuelas derivadas de actos de violencia, y a retirarte voluntariamente de tu hogar. Entonces, esos son, digamos, unos derechos que se tiene como víctima. Yo quería comentaros, por ejemplo, una experiencia personal. En mi caso, pude formar parte, como he sido secretaria de la mujer de mi federación, pude formar parte y pude elaborar un reglamento contra el acoso sexual en la universidad, que también tiene en cuenta, y obviamente el acoso también es una forma de violencia y el hostigamiento sexual, y también los derechos que asistían eran claramente estos, y además sí hay que tener en cuenta de que estos derechos nos asisten transversalmente a cualquier caso que puedas tener en casos de violencia, porque ojo que, como lo expliqué anteriormente, la violencia tiene muchísimos aspectos y se puede manifestar de distintas maneras. Entonces estos son los derechos que nos rigen en cada uno de esos casos. Importante tener una copia de DNI en un lugar seguro, ¿no? La partida de matrimonio, el título de propiedad, fotos del hogar común, denuncias anteriores, digamos, documentos que permitan un poco facilitar el proceso legal. Recabar documentación que pruebe hechos de violencia también es sumamente importante, las recetas médicas, quizá el examen médico legista, la pericia psicológica, entre otros. Recabar evidencias también es otro punto que no debemos dejar de lado, que son las fotos, los datos de testigos, las grabaciones, mensajes de texto, redes sociales, en fin. Y lo otro también, que es como que no es, digamos, está regulado en la ley, pero sí es un dato importante que nos da el Ministerio de la Mujer, es sacar duplicado de llaves y dejárselas a algún familiar de confianza, una persona de confianza en caso seas víctima de violencia. Aquí también hay que detenernos un poco. Si no aceptan la denuncia, como les mencionaba hace un momento, en el caso de la policía, por ejemplo, o no te otorgan una medida de protección de manera efectiva, o percibes algún tipo de retraso en la denuncia, lo que se tiene que hacer es llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, a la Inspectoría de la PNP. Recuerdo que también pude acompañar un caso específico de violencia, y lo que sucedía es que había bastantes trabas para el proceso de denuncia. Y claramente lo que hicimos es denunciar a la persona, al superior de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, el que nos estaba recepcionando la denuncia, y un tip, por así decirlo, para esas situaciones es que, pues, si te hacen demasiadas preguntas o sientes que te ponen demasiadas trabas, le pregunta, ¿puedo comunicarme con tu superior, por favor? Porque lo que queremos es que se recepcione, ¿no? Y ahí nos pasó eso a nosotros, y pues procedieron a recepcionar, ¿no es cierto? La OCMA, también la Oficina de Control de la Magistratura, y la Defensoría del Pueblo, también, que es una institución que puede facilitar en ese sentido. Bueno, eh,
Ya me quedan pocos minutos. Voy a explicar muy brevemente porque esto es, digamos, un flujograma de la ley 3364. No voy a explicarlo todo porque me han comentado que no todos son abogados, que hay distintas carreras también. Y aquí hay algunos términos también que son, digamos, netamente de derecho, pero sí les voy a pasar para que lo puedan revisar con mayor detenimiento, pero les voy a explicar cuál es más o menos el flujo que sigue una denuncia, ¿no? Como ven, hay una etapa de protección, como la de acá, y una etapa de sanción. La etapa de protección es aquella etapa que se encarga de ventilarse en el Poder Judicial, específicamente, por ejemplo, en los juzgados de familia o en su equivalente, donde claramente, como ya les expliqué el proceso de denuncia, denuncias, ahí lo pueden revisar en este primer cuadrito, donde dice la denuncia de violencia puede ser escrita, verbal, puede ser ante el juez de familia, ante la Policía Nacional, ante la Fiscalía de Familia. Ante eso se hace una ficha de valoración de riesgo, que es un documento que, digamos, mide el riesgo al que está expuesto la víctima. Un certificado de salud, que puede ser ya sea salud física, salud mental, y luego de eso se convoca una audiencia oral. Todo eso tendría que ser en un plazo de 72 horas y en la audiencia oral, ya ante el juzgado de familia, se dictan medidas de protección y medidas cautelares. ¿Qué son las medidas de protección? Son medidas que se dan para favorecer la situación de la víctima, para salvaguardarla. En este caso puede ser retiro del agresor, el impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación, también es otro tipo de medida de protección, el inventario de bienes, entre otros. Y una medida cautelar, ¿no? También puede ser que consiste en alimentos, en el régimen de visitas, en la tenencia, en el tema de la liquidación del régimen patrimonial. Eso también puede ventilarse en las audiencias orales cuando existen estos casos de violencia contra la mujer. Por ejemplo, en un caso que pudimos acompañar, recuerdo de que claramente era violencia y también había un niño de por medio, ¿no? Y en el cual el papá tampoco le pasaba alimentos. Entonces, en este caso se dicta, por ejemplo, una medida de protección de retiro del agresor, pero también una medida cautelar, en este caso de los alimentos. Luego de eso, la Policía Nacional del Perú es la que ejecuta. Ellos son los que se encargan de ejecutar. El juez la dicta, la policía la ejecuta. Aquí en ese aspecto sí hay, digamos, dificultades para el cumplimiento de las medidas de protección, porque nos ha pasado, por ejemplo, de que alguna mujer denunció, le dictaron las medidas de protección, pero lo complicado es un poco monitorear que esas medidas de protección sean efectivas, porque lamentablemente no hay digamos, la policía no está las 24 horas, todo el día, todas las semanas monitoreando, ¿no? Pero sí hay una seguridad de que ellos deben hacer ese trabajo, así que por eso era muy importante el número para poder contactarlos en caso de que haya o la persona o el agresor en este caso esté vulnerando las medidas de protección dictadas, porque eso no se puede permitir tampoco. Si hay una orden judicial en la cual dicta, por ejemplo, el impedimento de que se te acerque, tiene que cumplirse. Y la policía es la encargada de poder monitorear de que así sea. Finalmente, esta es la etapa de protección. La siguiente etapa, es la etapa de sanción. Y aquí hoy ya se ventila a nivel de fiscalía, a nivel de Ministerio Público, ¿no? Donde se hace la investigación respectiva, donde, por ejemplo, si hay un archivo de la investigación, las medidas de protección que se dictaron en la anterior etapa cesan las medidas. Si no estás de acuerdo, puedes interponer un recurso de queja de derecho, que es como decir no estoy de acuerdo, pueden reconsiderarlo. Y lo otro es la denuncia, si en caso la fiscalía valora de que efectivamente tiene que pasar denuncia, pasa denuncia. Y bueno, ahí también pueden ver más o menos cuál es el flujo de lo que sigue en el caso de faltas, en el caso de delitos. Entonces, eso es más o menos el flujo que va siguiendo. Se hace el respectivo seguimiento también, y en caso también se puede llegar a una apelación, por ejemplo, ¿no? Si no estás conforme con la sentencia y continúa el proceso, ¿no?
Entonces, eso es a grandes rasgos lo que se denomina la etapa de sanción. Entonces, la etapa anterior, para resumir, de protección, se daba a nivel del juzgado de familia, el Poder Judicial, y la etapa de sanción, podemos ver la que se ventila al Ministerio Público, y obviamente si es que hay, por ejemplo, algún tipo de apelación, ¿no? De casación, se vaya a la Corte Suprema. Eh, ya. Vamos a continuar. Ya expliqué primero el objeto de la ley, lo tenemos ahí más o menos claro. Hemos abordado también más o menos el enfoque, los principios de la ley 3364. Hemos abordado a grandes rasgos lo que sería el proceso y en caso de ustedes también cómo deberían actuar si es que quieren acompañar algún caso de violencia. Entonces, continuamos con la ley 3364, que nos habla de los derechos de las víctimas, que ya lo conversamos hace un momento, pero que también tienen ahí un pequeño repaso, que es una atención respetuosa, a que se otorgan las medidas de protección, por ejemplo, a que brinden un número telefónico a no ser despedido, no el cambio de lugar y estudios. Y también lo que hablábamos hace un momento, los derechos laborales de las víctimas, ¿no? Que eran, por ejemplo, a no sufrir despidos por causas relacionadas a actos de violencia, a cambiar el lugar de trabajo en tanto sea posible, también es otro tipo de derecho laboral, a la justificación de tardanzas, porque claramente cuando está sometido a una situación de violencia, sí se pueden dar este tipo de situaciones en el trabajo, ¿no? Llegar tarde, obviamente como es una situación que afecta también la vida diaria, se va reflejada claramente en el trabajo. Entonces, otro también, esos son básicamente los derechos laborales también de las víctimas. En el campo de la educación, tengo entendido que ustedes, la mayoría son estudiantes, entonces sí es importante que tengan en claro al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabos de sus derechos, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa mucho en el ámbito universitario cuando hay esta relación de hostigamiento, acoso sexual en las aulas universitarias. ¿Por qué? Porque al ser una relación de superioridad, porque obviamente hay un docente sometiendo, por ejemplo, una alumna, en este es un tipo de hostigamiento sexual, el ámbito educativo se vuelve bastante tenso, se vuelve complicadísimo para aquella estudiante que está siendo víctima de acoso. Entonces hay derechos también, es al cambio de lugar, de horario, a la justificación de inasistencias derivados de actos de violencia, a la atención especializada, sí, en el ámbito educativo, a la suspensión de la relación laboral, ¿no? En caso, por ejemplo, el juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y también viendo bastante la gravedad de la situación, conceder un espacio de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones. Entonces, esto es más o menos a grandes rasgos lo que hemos podido evaluar. Aquí hay un punto bastante jurídico, pero igual a grandes rasgos les voy a explicar que obviamente la ley 3364 también es un mecanismo. Está también el tipo penal de feminicidio, que está creado para defender la vida de las mujeres. Las lesiones por violencia graves, leves, que también, digamos, son un tipo que permiten salvaguardar los derechos de las mujeres, que eso es en el ámbito penal. Y bueno, esto también nos toma una diferenciación entre feminicidios y lesiones que se tiene que tomar en cuenta la intencionalidad del autor, la vulnerabilidad de la víctima. Entonces, ahí más o menos les dejo el cuadro para que puedan ver también cuáles son las penas, ¿no? Sabemos que el feminicidio se ha creado para defender la vida de la mujer en estos contextos, cuando hay coacción, hostigamiento sexual, el contexto de discriminación, que hay de 15 a 20 años como pena base, luego 25 a 30, y si hay más circunstancias agravantes, una cadena perpetua. Entonces, esto ha sido a grandes rasgos la clase de hoy. Hemos abordado sobre la ley 3364, hemos abordado sobre un poco de los antecedentes de esta ley, de los principios, del enfoque de la ley, los tipos de violencia también que se pueden denunciar. Entonces, eso ha sido
poco la ponencia del día de hoy. Les voy a dejar la primera filimina ahí para que la vayan viendo y voy a leer las preguntas que me están pasando por interno. Bueno, preguntan de qué manera inciden las iniciativas estudiantiles en la elaboración de políticas de Estado. Bueno, claramente las iniciativas a nivel universitario deben ser deben ser tenidas en cuenta y elaboradas también al momento de elaborar políticas públicas en la lucha por la igualdad de género, ¿no? Incluso yo recuerdo también mucho desde la reforma universitaria, cuando se discutió esta nueva ley universitaria, se hablaba mucho dentro del movimiento estudiantil sobre la situación de las mujeres, ¿no? Eh, en nuestro caso, bueno, en mi caso en particular sí quería compartir un poco esa experiencia. Pude estar un poco en las discusiones de esta nueva ley universitaria y recuerdo que también a nivel estudiantil había una asociación de mujeres que permitía o en todo caso facilitaba el debate sobre la situación de la mujer universitaria, que uno de los problemas grandes es el tema del acoso. Y en nuestro caso, en la universidad, lo que pudimos implementar es este reglamento, ¿no? Contra el acoso sexual, que al contrario de eso lo que se piensa es un tema bastante invisibilizado, porque como la violencia en ese ámbito universitario trae como consecuencia la desaprobación del curso, por ejemplo, son pocas las mujeres que se atreven a denunciar o las personas que se atreven a alzar la voz. ¿Por qué? Pero principalmente por temor, porque tienen miedo a las represalias, porque tienen miedo a que, por ejemplo, no las dejen pasar de ciclo. Entonces, es necesario que estos reglamentos sean elaborados en coordinación con los universitarios. En este caso es la Defensoría Universitaria la que tiene un rol importantísimo porque ellos son los que se encargan de este proceso, pero siempre tiene que ser en alianza con las organizaciones estudiantiles. En nuestro caso, más bien fue impulsado desde los estudiantes y involucramos a todos los órganos universitarios, ¿no? Entonces, por ello es importantísima la labor que realiza, por ejemplo, en este caso, el colectivo Yachaywasi con el tercio estudiantil de la San Marcos. Entonces, ese es un tema importante y recepcionar las denuncias de manera inmediata. Esa es la pregunta que esta vez me han podido hacer. Y bueno, igual a disposición tienen ahí mis redes sociales que pueden revisarlas, pueden escribirme, siéntanse libres también de escribirme, de hacerme cualquier consulta. Entonces, eso ha sido todo por hoy. No sé si Fátima tienes algo que agregar. Y ya se fue. Ahí está. Hola, ¿sí? Sí, se te escucha. Listo. Bueno, agradecerte Natalia por habernos apoyado en esta oportunidad y de la misma manera a todas y a todos los que nos han acompañado en el transcurso de esta sesión. Les queremos invitar asimismo a que estén atentas y atentos a justamente a través de nuestra página y también va a ser emitido por transmisión en vivo. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos estamos viendo en otro momento. Chao.